Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal, pero esta vez va a ser un poquito diferente a los demás. Así que vamos a coger un equipo de cuarta división inglesa, le vamos a hacer una inyección de 100 millones, que será lo que vamos a gastar solamente en sueldos, y vamos a empezar la búsqueda de jugadores que se retiran este año. Empezamos la nueva temporada y vamos a tener dos caras medio conocidas, porque aquí tenemos el regen de Yuri Berchiche. Y atención, porque por aquí tenemos el regen de Cristiano Ronaldo. Acabamos de conseguir al jugador más caro y posiblemente que suba más media de todo el juego. Pero ya no es solo eso, es que vais a ver ahora. Porque es que hay que estar pendiente de Acerbi, que se retira a final de temporada. De Toby Alderweireld, que también se retira a final de temporada. También tenemos a Michael Antonio, que también hay que estar muy pendientes. Arnautovic también se retira. Yago Aspas también va a estar por ahí. Tenemos a Franco Armani, que también se va a retirar. Aubameyang también. Karim Benzema todavía no, pero estoy deseando pescarlo. Marcos Royce es otro de los que se retira y además este me viene muy bien porque es MCO. Pero chicos, tenemos aquí al más importante, y es que Lionel Andrés Messi se va a retirar este año del AFC 25 y ese jugador tenemos que pillarlo sí o sí. Y de momento estos son los jugadores que se retiran a final de temporada, así que vamos a simular para ficharlos la temporada que viene. Ha llegado el momento de buscar las nuevas joyitas que van a aparecer por aquí, los nuevos regen de los jugadores, y os los voy a ir enseñando. Es momento de presentaros a la plantilla. Por aquí tenemos a Hernán Reina. Es la regen de Armani, portero argentino de River. Por aquí tenemos a Nicolo Valentini y es la regen de Acerbi. Por aquí tenemos a Ramón Valverde, que es la regen de Lucas Vázquez. Por aquí tenemos a Stefan Noel, que es la regen de Benjamín André. Esta es una de las más importantes, y es que por aquí tenemos a Stipe Necevic, que es la regen de Luka Modric. Luego por aquí tenemos a Julen Machado, y es que este es la regen de Ramiro Funes Mori, que no sé si os acordáis, igualmente vais a estar viendo aquí la foto, pero este es su regen. Y para mí la más importante, tenemos por aquí a Julen Murillo, y es que este chico es la regen de Lionel Andrés Messi. Y por último tenemos aquí a la regen de Joselu. Empezábamos a subir ya de divisiones con los mejores regen que pueda haber en el juego, y ojito a este, porque el regen de Cristiano Ronaldo es una locura. Termina otra temporada más y el equipo va cogiendo forma, y ya podéis estar viendo por aquí quiénes son los dos mejores jugadores del equipo, la regen de Cristiano Ronaldo y la de Messi. Así que bueno, seguimos ahí. Bueno, lo tengo ahí mientras encuentro un extremo izquierdo decente. Machado, que será la de Mori, también está por ahí. Esta es la de Joselu, Luka Modric. Bueno, vamos allá, vamos a encontrar nuevos jugadores. Os voy a presentar a las últimas incorporaciones antes de empezar el reto realmente e irnos a la Premier. Por aquí os voy a presentar a Jenson Robson, que es la regen de Coadi. Por aquí tenemos a Vicente Acuña, que esta es la regen de Bartra. Por aquí os voy a presentar a Dragovic, que esta es la regen de Mateo Kovacic. Por aquí os presento a la del Sarawi. Estábamos a un pasito ya de la Premier League, y es que en la FL Championship habíamos quedado primeros y en la FA Cup habíamos quedado subcampeones jugando en la segunda división inglesa. Y ahora ya sí que estamos en la Premier, os voy a presentar al equipo titular. Vais a estar viendo el 11 titular y al lado en una foto pequeñita vais a estar viendo cuál es su regen. Entonces, este es el equipo que he cogido titular, ¿vale? Es lo mejor que he encontrado. He ido buscando durante 5 temporadas, 6, los mejores jugadores que iban saliendo. Y desde cuarta división inglesa les he ido dando caña hasta subir a esto de media para poder participar en la Premier League. Y es que sí, creo que he creado el mejor equipo posible para ganar alguna competición. Vamos a ir a por la Premier, vamos a ir a por la Champions, y que ahora sí tenemos 5 temporadas por delante. Vamos a por el reto. Pues terminada la primera temporada, ¿y qué ha pasado? Pues que nos han pegado un meneo en la Premier. Y es que claro, yo creo que nos pensábamos que esto iba a ser llegar a la Premier y ¡pam!, alfombra roja. Y no, amigos, no. Nos hemos dado cuenta de que hemos quedado decimosegundos, de que esta es la Premier y no se puede hacer esto. Así que en la primera temporada quedamos decimosegundos en la Premier. En la FA Cup caímos en la ronda 3 contra el Wycombe. Y en la Carabao Cup, ay amigos, la Carabao Cup. Y es que caímos en la segunda ronda contra el Brentford.
Los máximos goleadores han sido Kazmakarek, 22 goles. Ha sido Tavares en segunda posición con 17 y ojito porque Tavares ha subido de media 83 a 86. Y aquí tenemos a Murillo que ha marcado solo 8 goles. El Messi falso no está rindiendo como debería de rendir. Y bueno, luego aquí para completar un poco más la plantilla con 3, 2, 1 gol. Las medias siguen así, o sea que bueno, van creciendo los jugadores. Veremos a ver en esta segunda temporada porque es que nos tenemos que clasificar para competiciones europeas. Acabamos de encontrar la pequeña grieta en nuestra temporada y es que nuestro portero Herrán Reina ha estado lesionado casi toda la temporada. Ahora lo entiendo todo. Vamos a empezar ya la nueva temporada que sería la segunda y la verdad es que no pinta muy bien porque hay algunos jugadores que están enfadados. Así que empezamos con el enfado de Fabien Adam, que es la Reyé de Kanté, con la de Touré, que es otra Reyén, pero solo que no me sale con cara, creo que está como bugueado. Pero bueno, sería lo equivalente a la Reyén de Zaha. Y tenemos por aquí otro enfado que es la de Jenson Robson, que también es otra Reyén, así que estos tres jugadores van a salir del club porque no juegan y se quieren ir. Y yo lo entiendo, la verdad. No lo comparto, pero lo entiendo. Y es que aquí escuchamos y no juzgamos. Y amigos, en esta nueva temporada, como ya no quedan muchos jugadores, ya la mayoría son creados por la máquina, todavía hay algunos que se están retirando. Y mirad lo que me he encontrado por aquí. Y es que esta es la Reyén de Mohamed Salah. La verdad es que se parece un poquito en la cara. Desde lejos así, sí que se tira un aire. Así que yo creo que lo vamos a traer al club. También nos hemos encontrado por aquí la de Kevin De Bruyne, que se retiraba ahora. La de Virgil van Dijk. Y bueno, hay alguna más por aquí que no sé de qué jugadores son. Algunos sí, otros no. Pero bueno, vamos a hacer algunos fichajes para el club. Bueno, ha terminado la segunda temporada y seguimos en las mismas. Aunque esta vez es verdad que hemos quedado un poquito mejor ya que hemos quedado octavos, pero seguimos sin estar ahí en la pomada, ¿eh? En la FA Cup llegamos hasta la ronda 6. En la Carabao Cup llegamos hasta cuartos de final. Y nuestros máximos goleadores han sido el polaco Kazmarek, Julen Murillo y, como no, Flavio Tavares. Aunque Flavio Tavares se ha flojeado un poquito, solo 15 goles esta temporada. Yo creo que les podemos dar una temporada más a ver qué es lo que pasa. Si no, voy a empezar a cambiar posiciones ya, porque es que no puede ser esto. Pues finalmente para esta nueva temporada he decidido cambiar posiciones. He mandado al polaco al extremo izquierdo y he decidido poner a Tavares como delantero centro. Esta temporada sí que sí. Termina otra temporada más y seguimos en las mismas. Es que no sé qué pasa. 12º, 51 puntos. ¿Pero qué es esto? En la FA Cup llegamos otra vez a la ronda 6. En la Carabao Cup, esta vez en la ronda número 3. Vamos a empezar la penúltima temporada y yo, visto lo visto ya, ganando una Premier, yo ya me conformo, vamos. Pues ahora sí, chicos, ha llegado el momento de empezar la penúltima temporada. Con ganar una Premier, una FA Cup, una Carabao Cup, yo ya me conformo, así que vámonos a final de temporada a ver qué es lo que ha pasado con el club. Penúltima temporada y bueno, hemos quedado quintos. Cerquita de la Champions. Sí, es un progreso, hemos avanzado un poco, pero aún no me sirve. En la FA Cup llegamos a la final y la perdimos otra vez, segunda final que perdemos. Y en la Carabao Cup caímos en la ronda número 3. Y bueno, el goleador como siempre ha sido Tavares, Murillo ha sido el segundo máximo goleador y entra en escena Hun Woo Jong, que es el Reyén de Heung-min Son, que bueno, ha jugado 36 partidos, Machado también está por ahí y el polaco ni siquiera ha jugado, ya no cuenta para el equipo, ya no cuentan los planes del entrenador, así que me parece a mí que se va a ir fuera. De verdad, o sea, no me entra en la cabeza cómo con esta plantilla, que mira los jugadores 95, 91, 90, 90, 89, 87, 89, 92, 84, 86... Somos incapaces de ganar una puñetera Premier League. Bueno, pues aquí tenemos a la plantilla. Última temporada. Es todo o nada. Y me parece a mí que va a ser nada. Vamos a empezar a simular a ver qué es lo que pasa. Llegaremos hasta junio y os enseñaré hasta dónde ha llegado este club. Pero vamos, recemos. Llegamos a la última temporada. Esta sí que sí. Y es que, chicos, hemos ganado la Premier League. Por fin, después de 80 temporadas, ganamos la Premier League. En la FA Cup, pues mira, nos quedamos a la ronda número 6. En la Carabao Cup, pues llegamos a la semifinal. Y jugábamos la Europa League, pero caímos en cuartos de final. Una lástima, la verdad. Pero bueno,
nos llevamos una Premier. Y es que sí, por fin chicos, después de tantas temporadas ganamos la Premier y es gracias sobre todo a este señor. 97 de media, 63 partidos jugados y 29 goles. Es una auténtica bestia el regen de Cristiano Ronaldo y solo tiene 27 años, le quedarían como 8 temporadas más por delante, pero la verdad es que ha sido el jugador que más me ha gustado sin duda y no sé cuánto tiene de valor unos 302 millones, me han llegado a ofrecer un pastizal por él hasta 400 y pico millones, pero bueno, la verdad es que no es fácil juntar tantos jugadores con tan poquita media al principio, desde una división tan baja y que vayan subiendo de media, pero bueno, lo hemos intentado, hemos logrado un objetivo, al menos ganar una Premier League. Nos vamos además con uno de los equipos con más media que te puedes tener ahora mismo en este juego. Y bueno, decirte que si te ha gustado el vídeo, pues no te olvides de suscribirte al canal, de dejar tu like, de activar la campanita. Y además te dejo un vídeo por aquí por si quieres seguir viendo más vídeos del canal. Por aquí te dejo uno recomendado, así que nos vemos en el siguiente episodio.